Hola, muy buenos días. Dios te bendiga. Es un privilegio, una vez más, encontrarnos por este medio, compartiendo la palabra de Dios. Siempre es un privilegio poder abrir la palabra y entender lo que Dios quiere decirnos para cada uno de nosotros. Y que seguramente hay una palabra fresca para tu vida hoy, en este día. Así que espero te encuentres bien, los tuyos también, y que la palabra de hoy pueda ser de fuerza para tu vida. Y quiero compartir con ustedes lo que está en Juan 5, del 1 al 9. Si usted lo tiene ahí, puede buscarlo. Es una historia que está en la escritura muy interesante acerca de lo que estaba sucediendo allí y de lo que cuenta Jesús y de lo extraordinario que sucede en esa historia, con el protagonista de esta historia. Dice que después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos, y dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos, y uno de ellos era un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar, pero ese milagro sucedió en día de descanso. Una de las cosas que en este tiempo me preguntaba es que en un momento todo va a terminar, todo este tiempo de cuarentena va a terminar. Y es lo que es esta frase, es si estamos listos, si estamos preparados. Y eso es lo que me llevó a este texto de la Biblia, a preguntarme si este hombre paralítico estaba listo, estaba preparado para ese gran día cuando se iba a encontrar con Jesús. Y siempre esta historia tiene muchas aristas, muchas cosas de la manera que podríamos con ese texto ubicarnos cada uno de nosotros, quizás en tiempo y en espacio. Una de ellas también tiene que ver con estar en el lugar indicado, estar en el punto geográfico indicado y también en el tiempo indicado. Y este texto nos habla al respecto. Pero la historia de este pasaje habla de una situación muy especial. Lo que se conocía en aquel momento, la gente de aquel momento se concentraba en ese lugar. El texto dice que iba gente de todo tipo de enfermedad y se iba a ese lugar. ¿Por qué? Porque dice que la historia dice que bajaba cada tanto un ángel y ese ángel movía las aguas, y ese era el momento en que la gente era sanada. Era una cuestión que la gente creía en esa situación, pero la realidad es que si hubiera sido tan así, este hombre paralítico hacía 38 años, pero no le daba, al estar paralítico no le daba tiempo a poder ir, pero la situación es que entendemos que este hombre estaba enfermo hacía mucho tiempo, paralítico, y él nunca llegaba a tiempo. Ahora, lo interesante también de esta historia es que este hombre no podía llegar, es cierto, paralítico, no podía llegar, pero algo extraordinario pasa aquí, porque Jesús se acerca al paralítico. Es decir, que cuando nosotros no podemos ir a un lugar, cuando nosotros estamos limitados por algo, seguramente Dios se acerca con nosotros, dándonos esa palabra de ánimo y de aliento que cada uno de nosotros necesita. Jesús, entonces, es ese agua de vida, como está en la Escritura. Jesús es el agua de vida que salta para vida eterna. Y es con este agua que se encontró este paralítico. Ya no se encuentra con ese ángel que baja y que cada tanto entonces tiene que esperar que surja el milagro, sino que la razón de todas las cosas está allí. Es el mismo Jesús, es el mismo Dios que está allí,
frente a él para que ese milagro suceda. Entonces Jesús decide acercarse. Es interesante, Jesús decide acercarse. Hacía tanto tiempo y por eso si estaba listo. Si estás listo, este paralítico estaría listo para eso. Bueno, vamos a seguir entonces con esta historia. Pero déjenme decirles que también, como en otro momento yo compartí, acerca de cómo este hombre, metido en su religión, entendía que las cosas debían de pasar de cierta manera. Como también es cierto que muchos de nosotros entendemos que las cosas van a pasar de cierta manera porque tenemos en nuestra mente muchas veces religión. Y lo que siempre apuntamos de este lugar, no tengas en tu mente una religión, tené una vida espiritual que te conecte con Dios y que cada día te fortalezca y que cada día haya una intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Dios mismo. Entonces, esta cuestión de la religión le alejaba de las cosas, porque estaba lejos de conseguir lo que él quería. Estaba lejos de estar frente a un Dios que estaba ahí enfrente, pero no se daba cuenta, porque la religión se lo impedía ver. Entonces este hombre pensaba que las cosas eran de determinada manera. Pero lo maravilloso, y resalta en la historia, en toda esta historia, es que Jesús te encuentra en el lugar que estemos. Jesús nos va a encontrar en el lugar que estemos. Jesús te va a encontrar allí. Y eso es asombroso. Y eso es maravilloso. No importa en el lugar donde estés. ¿Me estás escuchando del otro lado? No importa si estás ahí, escondido en algún punto geográfico de Argentina, del mundo, no importa. Dios te va a encontrar. Dios va a ir a tu encuentro. Y eso es lo bueno. A veces pensamos que, estoy aquí en cuarentena y no puedo acercarme a una iglesia. Dios va a ir a tu encuentro. Estoy seguro que es así. Esta historia nos habla de eso. Dios viene a nuestro encuentro, no importa dónde estés. No importa si no puedes ir a un templo. Dios va a ir a tu encuentro y te va a animar de una manera asombrosa. A veces podemos decir, bueno, me cuesta creer, me cuesta establecer una relación con Dios. Dios te va a encontrar. Dios te va a encontrar de la manera más asombrosa y tenés que estar preparado para ese día, para el día en que te encuentres con el Señor. A veces estamos en medio de tristezas, en medio de depresión, en medio de los errores de nuestra vida y no podemos salir, estamos encerrados. Así como este paralítico. Este paralítico es figura. Quizá usted dice, bueno, yo no soy ningún paralítico, pero a lo mejor estamos encerrados como este paralítico en nuestros dolores, en nuestras frustraciones, en nuestras tristezas, y ahí estamos encerrados, no podemos salir porque hay algo que nos impide salir adelante. Pero en esta historia encontramos cómo Dios se mete en la historia de esta persona, se mete allí en el meollo de la situación para sacarlo de donde está viviendo y de lo que está viviendo. Tal cual como muchas veces hemos visto en películas o en la vida real, cuando un bombero lo que hace es ir al encuentro de la persona que tiene que rescatar. Lo saca de la misma llama, lo saca de esa casa encerrada para liberarlo y para salir adelante. Entonces, de la misma manera, en esta historia, Jesús va al encuentro de este paralítico y lo saca de esas prisiones en las que había estado 38 años. Entonces, quiero decirte esto, que Dios te va a encontrar estés donde estés. Así que tenés que estar preparado, porque puede ser ese día que donde estés, Jesús te va a encontrar. Entonces, en esta historia es lo siguiente, está tirado en el suelo. Y la pregunta que Jesús le hace es si quiere ser sano. Y esto uno dice, ¿por qué Jesús le dice quiere ser sano? Si en verdad se entiende que él quería ser sano. Pero siempre Jesús hace esta pregunta. Y la pregunta, claro que es natural. La pregunta, claro que va a ser un sí. Pero ¿por qué Jesús le pregunta eso? ¿Por qué Jesús nos preguntaría también a nosotros si queremos ser libres de esto, de aquello, si queremos esto? El tema es que muchas veces, como vieron que hay un dicho que se dice,
A veces la gente dice, lo hemos usado, yo también lo he usado, he tocado fondo. ¿Vieron cuando la gente dice he tocado fondo? Entonces, bueno, tocar fondo significa estar en una situación difícil y llegar allí, a lo más bajo, y de ahí salir. Entonces, a veces tocamos fondo, pero el problema es que a veces tocamos fondo y nos queremos quedar a vivir allí, en medio de ese fondo, en medio de esa frustración, de ese dolor. Por eso Jesús le hace esta pregunta, porque el paralítico es como que de alguna manera se había acostumbrado a todo esto, a toda una vida de dolor y sufrimiento, como también nosotros podríamos acostumbrarnos a vivir en medio de la tristeza, de los dolores, de la frustración, y nos quedamos a vivir allí, sin intención de salir adelante. De alguna manera una resignación, un hombre como el de esta historia, resignado y decir, bueno, las cosas van a seguir siendo así. Pero Jesús nos encuentra. Jesús nos encuentra y de hecho Jesús, ante esta pregunta al paralítico, también está diciendo, no quiero que sigas estando ahí, yo quiero que salgas. Y eso es lo que Jesús nos dice hoy. No quiero que sigas estando ahí, encerrado en prisiones de dolor, de sufrimiento, frustración. Quiero que salgas de ahí. Entonces Dios es el que produce ese cambio y solo Él lo puede hacer. Entonces, de alguna manera también esta historia es para a los que como esta persona, quizás tantos años esperando algún milagro y no sucedió. Es para los que de pronto se han cansado de esperar y nunca pasa nada, o de intentar, o de esperar, como dije, un milagro y no lo han recibido. Dios puede venir al encuentro. El paralítico entonces tiene esta posibilidad de tener otra vida. Y Jesús apela a la decisión porque le pregunta si quieres ser sano, si quieres recuperar la salud. Y eso es lo que nos llama la atención en esta historia. En primer lugar, a no resignarnos. ¿Te resignaste? No te resignes. Dios tiene nuevas cosas para vos. No te resignes en que las cosas van a seguir siendo igual. Dios tiene un plan asombroso. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que de pronto nuestros sueños ya no luchamos por nuestros sueños, o no luchamos por querer salir de una situación de frustración? ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado, bueno, será así, voy a estar siempre enfermo? O las expectativas de la vida, como que quedaron todos relegados, resignados a una situación. Pero 38 años, como este hombre, nos hace pensar de que las cosas pueden cambiar. Me imagino en esa historia, y como paréntesis de esta historia, habrá sido muy difícil haber estado en esa situación. No solamente por el hecho de estar enfermo, porque estar enfermo es una situación complicada en todas las épocas de la historia de la humanidad, pero también es cierto que este hombre en su contexto estaba siendo juzgado por el hecho de haber sido enfermo, porque si estaba enfermo en ese momento era por algo que había hecho. Entonces allí, relegado en un momento y allí sin saber cómo salir adelante. Entonces la pregunta de Jesús, donde apela a la decisión, si quiere ser sano. Y aquí es donde me gustaría que pudiera prestar atención en lo que intento comunicar, y es como hago un subrayado. ¿Por qué Jesús le pregunta si quiere ser sano? Porque Jesús le dice si quiere ser sano, apelando a la decisión, si Jesús quiere, si el paralítico quiere, pero el hombre se está preguntando en el cómo. Él todavía no se da cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. Por eso, si estás listo o no. No se está dando cuenta de lo que está a punto de suceder. Porque Jesús quiere bendecirlo, Jesús quiere sanarlo, pero él está detenido en el cómo. Él está pensando que tiene que bajar allí un ángel y que si no pasa eso, no va a suceder. ¿No te ha pasado que muchas veces hemos pensado que ese milagro va a suceder de determinada manera? Es más, es como decir de alguna manera a Dios cómo tienen que pasar las cosas. Y es Dios quien dice cómo van a pasar las cosas. Jesús le está diciendo a este paralítico que él va a ser sano y que va a ser a la manera de Dios. ¿Cuántas veces
queremos decirle a Dios que surjan las cosas a mi manera, no a la manera de Dios. En esta historia también nos encontramos frente a esto, de cómo una persona paralítica entonces quiere que surja el milagro, pero a su manera. Esto es lo que hace la religión. Muchas veces nos hace entender las cosas de la vida a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Y eso es lo que intento decirte en este día. Las cosas pueden pasar y van a pasar, pero la manera de Dios, no a la nuestra. Es decir, que el paralítico quería ser sano, pero él entendía a su manera, no a la manera que Dios se lo estaba diciendo. Es decir, que había una puerta tremenda de bendición. Allí estaba a punto, en una encrucijada tremenda, porque en ese momento estaba por suceder el milagro. Pero él, como de alguna manera, miraba por los costados a Jesús, decía, lo miraba para un costado, para otro, y él estaba atento a ese ángel que, como se decía la historia, que bajaba por el estanque. Pero no podía ver lo que estaba pasando en ese momento. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Que miramos por un costado y nos olvidamos de mirar a Jesús, quien es el que puede ayudarnos a realmente entender nuestra historia y a que surja un milagro. Quizás hoy estás a punto de que pase lo mismo, de que mirás la vida o lo que tiene que suceder siempre para un costado o para otro y no te das cuenta lo que tiene que suceder en este momento. Y en este momento puede suceder algo increíble y maravilloso, y eso que hace años estás esperando. Quizás hoy sea el momento y tenés que estar dispuesto a tomarlo. Quizás no sea como lo habías imaginado, pero Dios quiere dártelo en este momento. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que estás esperando de parte de Dios? Vos que estás del otro lado, te pregunto, ¿qué es lo que esperás de parte de Dios? ¿Cuál es ese milagro que esperás de parte de Dios? ¿Qué es lo que querés que Dios haga? Si Dios te hace la pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Entonces te preguntás y decís, bueno, pero no es como yo lo quería. No es como yo lo quería. Bueno, pero tenemos que entender que esta historia también nos enseña que Dios hace las cosas como Él quiere, a la manera que Él quiere, porque Él es Dios. Y quizás el milagro que estás esperando tiene que ver con eso. No te guíes en una religión y en lo que dice la religión. Y tenés que concentrarte en el milagro que está enfrente a tuyo, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con el mismo Jesús, que tiene que ver con el milagro que solo Dios puede hacer. ¿Te vas a quedar en el mismo lugar? ¿Te vas a quedar en el mismo lugar de siempre? ¿O realmente como este paralítico va a finalmente darse cuenta quién es Jesús, que es el agua de vida que salta para vida eterna y que es lo que realmente Él está necesitando en ese momento? ¿Cuántos hoy podrías estar en medio de situaciones complejas, difíciles, frustraciones, dolor, pero quizás una vida que no esperabas, pero algo increíble puede suceder, algo maravilloso puede suceder. Dios mismo puede darte esa fuerza que necesitas. Entonces, ¿cómo disfrutar la vida? ¿Cómo vivir la vida? Bueno, a la manera de Jesús y que Jesús haga ese milagro en tu vida. Hay una realidad y es que ese milagro puede suceder hoy. Me imagino esto y que en esta historia, poniéndonos cada uno en esta historia, si vamos a dejar pasar esta oportunidad. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Es una oportunidad maravillosa de que Dios haga un milagro en tu vida. Quizás esta historia, entender lo que Jesús puede hacer, la que nos va a hacer diferente a nosotros. Quizás un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo, mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija. Y en este tiempo de pandemia digo, quizás mejores humanos, ser mejores seres humanos. Entonces, ante las noticias que surgen alrededor, de hecho, no solamente hay temas sociales y todo lo que ha conllevado el coronavirus, sino también el tema de racismo en Estados Unidos, pero también nosotros en Argentina tenemos, no sé si vieron noticias en Chaco, por ejemplo, noticias de racismo, de discriminación. Entonces también en todos lados del mundo hay situaciones complejas.
a los cuales este es un mensaje también para ser mejores seres humanos cada día. Y la respuesta es acercarnos a Dios. Te animo en este momento también a orar por ese milagro que solo Dios puede hacer en tu vida y Dios está dispuesto. Por eso, ¿estás listo para recibirlo? ¿Estás listo? Yo voy a hacer una oración porque de alguna manera entiendo que del otro lado estás deseoso de encontrar algo y de tener eso que hace tiempo no buscabas y no lo encontrabas. Voy a hacer una oración. Señor y Dios, en esta hora especial te doy gracias por la vida que me das, pero quiero pedirte que me ayudes en medio de esta situación que puedo estar viviendo. Y Señor, así como este paralítico y este hombre que hacía 38 años, me resisto a quedar tirado ahí en el piso, sino quiero abrazar ese milagro y quiero abrazar lo que tienes preparado para mi vida y no lo quiero dejar pasar ni un instante más. Quiero ese milagro, quiero esa bendición, quiero ese toque tuyo, quiero esa obra de tu espíritu sobre mi vida y no lo quiero dejar pasar más. Y hoy estoy listo para abrazarte, hoy estoy listo para recibirte, hoy estoy listo para dar un cambio completo en la historia de mi vida. Te alabo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta historia entonces, esta oración que puedes haber hecho, puede ser de mucho provecho y de utilidad y de fuerza para tu vida. Así que ni un minuto más, entregate al Señor, Dios es fiel y no estés más allí sin saber qué hacer o allí en el piso de situaciones difíciles. Frente a ti está el milagro más asombroso de toda la historia, el Señor Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en otro tiempo de reflexión. Abrazo enorme a cada uno de ustedes.